En esta parte analizamos los preparativos para la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos e Irán se preparan para firmar este viernes en Ginebra un memorando de entendimiento que busca consolidar el cese de hostilidades, reabrir el estrecho de Hormuz e iniciar una nueva fase de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones económicas. El acuerdo, impulsado tras semanas de intensas gestiones diplomáticas, ha sido presentado por el presidente Donald Trump como una oportunidad para garantizar la estabilidad regional, aunque persisten interrogantes sobre su implementación y sus alcances reales. Y justamente para analizar las implicaciones de este acercamiento entre Washington y Teherán, conversamos con el analista internacional Brian Acuña, a quien damos la bienvenida al espacio. Gracias por estar con nosotros, Brian. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Pues quisiéramos sus consideraciones en relación a la efectividad que se vislumbra en este nuevo acercamiento entre Washington y Teherán. Bueno, este es un memorando, ¿verdad? No, ni siquiera es un acuerdo de paz. Podríamos decir que es una especie de tregua que se está intentando negociar con la intención de irlo haciendo de una manera gradual. No es, digamos, algo que específicamente aborde todos los temas. Sí deja, digamos, algunas dudas porque al final no se entiende si se llegan a cumplir los objetivos que tenía Washington planteados en algún momento. Bueno, en realidad creo que queda muy ambiguo entender cuáles eran los objetivos finales que tenía Washington cuando lanzó esta operación militar, y ahora lo que vemos es una intención de intentar cortar el impacto de un conflicto que ya ha sufrido un desgaste bastante significativo y deja de lado algunos factores que son sumamente importantes: el proyecto nuclear de Irán, que lo quieren dejar para una fase técnica, también el tema del programa balístico, del cual se menciona muy poco, lo mismo que el programa de drones que tiene Irán y aquello que se refiere al financiamiento y soporte que da Irán a organizaciones irregulares en toda la región, que tampoco queda muy claro cuáles van a ser los pasos respecto a este tema. Usted habla de objetivos ambiguos al inicio de este conflicto, hace ya algunas semanas atrás, pero básicamente buena parte de estos objetivos están contenidos en estas demandas que continúa haciendo Estados Unidos, como el desmantelamiento del programa nuclear, el cese de las acciones de Irán o el apoyo de Irán hacia grupos violentos y terroristas de la región. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar ese momento de este que se emprende ahora a partir del viernes con la firma ya definitiva de este memorando? Creo que aquí hay que señalar una diferencia Ujú. entre aquello que se habla y aquello como se vaya a ejecutar. Primero, el programa nuclear que se ha dejado para una fase posterior, se habla de una mesa técnica, se habla de la cooperación, incluso J.D. Vance ha hablado de una cooperación entre Washington y la Organización de las Naciones Unidas para el tema nuclear. En este sentido, lo que no queda muy claro es cuál va a ser el ente que realmente va a intentar regular esto y si realmente se va a lograr regular, porque si en su momento ni siquiera la Agencia de Energía Atómica logró, digamos, objetivos claros con respecto a este tema, ni siquiera, digamos, el memorando de entendimiento que en su momento había firmado el presidente Obama, que no logró desmantelar el programa, nada nos asegura de que ante un panorama en el cual no hay mucha seguridad con respecto a cómo actuar en este sentido, se pueda llegar, digamos, a un objetivo más claro. Con respecto al apoyo que da Irán a organizaciones irregulares en la región, hay que entenderlo también desde varios enfoques. El primero es que para Irán, organizaciones como Ansarullah en Yemen, organizaciones como Hezbollah en el Líbano, Hamas en su momento en la Franja de Gaza, son parte de su estrategia de profundidad, digamos, dentro de la región. Ellos podrían decir que no van a estar, digamos, dando soporte, lo que no quiere que en automático lo vayan a dejar de hacer. Y esto ha sido, digamos, una tónica a lo largo del tiempo. Y además, por otra parte, se deja de lado una parte importante, un elemento importantísimo, y es que cada una de estas organizaciones, fuera de lo que Irán, digamos, les pueda brindar, tiene sus propias agendas y esto podría eventualmente también descarrilar los acuerdos. Por ejemplo, lo que tiene que ver en la situación de Israel y Líbano, porque si Hezbollah tiene su propia agenda fuera de lo que Teherán le pueda indicar, si Hezbollah sigue atacando el norte de Israel o posiciones israelíes,
Israel va a estar respondiendo y esto eventualmente puede tirar abajo cualquier memorando de entendimiento que se base directamente en detener las hostilidades dentro del territorio libanés. Ujú. Ahora, no se conoce hasta ahora el contenido de este memorando, que ya se ha dicho, se ha firmado de manera digital por las autoridades de Estados Unidos y también de Irán, pero por ejemplo el medio Infobae hoy da cuenta de una información a la que tuvo acceso, según la cual la administración del presidente Trump podría poner a disposición de Irán un fondo de 300.000 millones de dólares para reconstruir ese país, siempre y cuando Irán cancele su programa nuclear destinado a construir la bomba atómica y suspenda la constante ayuda económica a los grupos terroristas en Medio Oriente. Eso de que es decir, eso es a lo que ya nos referíamos. ¿Cuán viable cree usted esta parte en caso de ser así? Porque como decíamos, no se conoce hasta ahora el contenido de este memorando. Lo preocupante en este sentido creo que tiene que ver no solo con una cuestión de financiamiento, sino como decía ahora, de las posibilidades de asegurar la otra parte. ¿Cómo se asegura de que de alguna manera este dinero que se está utilizando actualmente o que se vaya a liberar actualmente no vaya a terminar, digamos, en manos de organizaciones irregulares para seguir financiando lo que Irán en algún momento ha llamado el eje de la resistencia? Esto no nos lo asegura nada porque no existe, digamos, ningún ente que al final de cuentas pueda asegurar o pueda, digamos, dar fe de que esto finalmente se llegue a cumplir. Por otra parte, hay un elemento que hemos dejado fuera del análisis hoy que me parece que es sustancial y ha sido la resiliencia que ha tenido el régimen de Teherán de poder sobrevivir, digamos, a este conflicto de varias semanas, pese a que en algún momento creíamos que con la caída del líder supremo, el ayatollah Khamenei, esto iba a hacer de que pudiera sucumbir en alguna forma el régimen y que incluso en algún momento Donald Trump y algunos de sus aliados habían hablado de poder impulsar un cambio de régimen para poder llevar a gente que se encontraba en la diáspora y tener, digamos, otro sistema, otro esquema dentro del país. Lo cierto es que la resiliencia de la organización a través de la Guardia de la Revolución nos ha demostrado de que funciona en un esquema un poco más descentralizado, donde esto le ha permitido una supervivencia. Y al final de cuentas, si lo vemos así, aunque no nos guste, digamos, de alguna forma, el régimen de Teherán de alguna manera se podría declarar vencedor dentro de este contexto, porque al final, si vemos los objetivos trazados por Washington en su momento, eran sumamente difusos y no vemos, digamos, que se cumpla ninguna de las líneas que al final el presidente Trump planteaba que se tenían que cumplir para poder ponerle fin a las hostilidades. Más bien, ahora lo que vamos a tener es un repliegue por parte de los Estados Unidos sin siquiera asegurar elementos básicos de seguridad en cuanto a estas organizaciones irregulares, pero ni siquiera, digamos, para la protección de bases militares de Estados Unidos que se han visto súper afectadas durante todas estas semanas de enfrentamientos. ¿Cómo prevé usted el papel de Israel ante la firma de este acuerdo y ante estos 60 días en los que debería concretarse ya una solución definitiva al conflicto? Bueno, este creo que es uno de los puntos más delicados, no solo, digamos, por las acciones de Israel, sino también por la respuesta que pueda tener Hezbollah, porque este es, digamos, como la línea más delgada que podría llevar a una confrontación. Si Hezbollah sigue agrediendo a Israel, Israel va a querer responder y eventualmente esto podría reactivar las situaciones bélicas. Y por otra parte, Israel no ha descartado que aunque Estados Unidos se salga del proceso, si ellos ven la necesidad de atacar posiciones iraníes para evitar de que Irán desarrolle sus capacidades nucleares, ellos lo van a hacer, ¿verdad? Entonces creo que son los dos elementos importantes que podrían llevar a este acuerdo, que de nuevo es apenas un memorando de entendimiento, no es un acuerdo de paz, pero digamos es el primer paso, podría ser lo suficientemente inestable para que incluso de aquí al propio 19 no se llegue a gestar de una manera objetiva. Ahora, digamos, son 60 días, son 2 meses por delante en los que deben tomarse una serie de decisiones o acordarse una serie de aspectos neurálgicos, pero lo que se conoce hasta ahora es que hay un cese de hostilidades, habrá un cese de hostilidades y también la reapertura del estrecho de Hormuz como una vía marítima fundamental para el mercado energético global. Acá ha habido avances, ayer el propio presidente Donald Trump anunciaba que ya algunas embarcaciones habían empezado a transitar
transitar. Y quisiera poner la lupa en este sentido, en este análisis, en relación con el impacto que puede seguir teniendo este periodo de transición sobre la economía mundial. Sí, bueno, aquí tal vez podemos empezar con una crítica, porque se habla de la reapertura del estrecho de Hormuz. Cuando vimos, antes de que iniciara el conflicto, el estrecho estaba completamente abierto, o sea, no había tantos impedimentos como los que tenemos actualmente. Los impedimentos se han dado después del inicio de las agresiones, e incluso teniendo esta situación de Hormuz bajo control, nada nos asegura de que, por ejemplo, eventualmente como una forma de presionar y una forma también de tratar de poner condiciones, no se pueda bloquear otro acceso que es súper importante para el comercio global, tal vez no tan significativo por la cuestión de hidrocarburos como Hormuz, pero no menos importante por el traslado entre zonas como lo es el estrecho de Bab el-Mandeb y los ingresos hacia el Mar Rojo y el Canal de Suez, ¿verdad? Donde la mayor, digamos, eh, traba que existe en esta parte son las acciones que eventualmente la organización Ansarollah, ¿verdad? O las guerrillas hutíes del Yemen puedan estar efectuando, ¿verdad? Recordemos que si bien, de nuevo, Irán puede influenciar en las acciones de la organización yemení, lo cierto del caso es que ellos tienen su propio capital de acción y su propia agenda. Entonces, creo que de momento lo que estamos asegurando es regresando a un estatus anterior, incluso que el mismo conflicto, con un elemento que para mí es súper grave, y es el hecho que desde hace casi un año se dieron los primeros enfrentamientos frontales entre Israel e Irán, algo que se va a mantener abierto. O sea, ahí hubo como una apertura de una caja de Pandora que va a llevar a mucha más violencia posiblemente en la región, en el caso en el que Israel siga viendo a Irán como una gran amenaza, y en el caso en el que Irán siga viendo, digamos, sus posiciones con respecto a algunas organizaciones amenazadas, debido a que para ellos estas organizaciones son parte de su estrategia de profundidad, ¿verdad?, dentro de la región del Medio Oriente. Pues por lo pronto hay gran expectativa en relación con la firma presencial de este memorándum de entendimiento el próximo viernes 19 de junio. Brian, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad y haber compartido con nosotros sus análisis y sus consideraciones. Brian Acuña, analista internacional. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de regreso.